Son las 7:35 ya, madre mía, cómo me enrollo. Buenos días, don Eric Gutiérrez, ¿qué tal de esas vacacioncillas de Navidad? Muy bien, don Luis, he llegado a Madrid y ya ha vuelto el gran frío. Vuelve la ilusión. Vuelve la ilusión, vuelve la ilusión. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. Nicolás Maduro ha contratado al abogado de Julian Assange para afrontar las acusaciones de narcotráfico que enfrenta a los tribunales federales de Nueva York. Según documentos judiciales, Barry Pollack, uno de los penalistas más reconocidos de Estados Unidos, asumirá la defensa del dirigente venezolano. Con despacho en Washington, Pollack fue el letrado que negoció con las autoridades estadounidenses el acuerdo que permitió la liberación de Assange, fundador de Wikileaks, procesado por la difusión de información clasificada. Pollack mantiene además una estrecha relación profesional con Baltasar Garzón, ex magistrado español, que colaboró con la defensa de Assange junto a Estela Assange, esposa del activista. Los tres participaron en las gestiones que culminaron en el acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. Garzón, implicado en diversas batallas legales internacionales, podría ser un activo relevante en la defensa de Maduro. El ex juez de la Audiencia Nacional conoce el entorno del líder venezolano tras haber representado a Alex Saab, señalado como presunto testaferro del mandatario venezolano. Bueno, ahí está nuestro amigo el ex juez Garzón, el juez prevaricador. Fue echado de la carrera judicial por, en fin, hacer cosas como grabar las conversaciones abogado-cliente, que son sagradas siempre. Bueno, el juez Garzón se ha movido siempre dentro de ese mundillo del bolivarianismo con muchísima soltura. Garzón fue abogado de PDVSA, la petrolera venezolana. Garzón ha representado a algunos de los cargos chavistas o ex cargos chavistas que enfrentaban graves acusaciones por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Garzón es alguien que, por supuesto, tiene una excelente entrada en el mundo político del bolivarianismo, del Foro de Puebla, de todo ese mundillo que no era el de Sánchez, sí el de Zapatero, pero que ahora también es el de Sánchez. Sánchez ha entrado ahí porque ya no le quieren en ningún lado y ahí, bueno, pues intenta ser alumno aventajado. Sánchez se ha unido a lo peor. Y en ese lo peor, pues está en el terreno judicial, en el terreno legal, el juez Garzón. Recordarán ustedes que es marido de la que fuera ministra de Justicia con Sánchez, Dolores Delgado, y fiscal general también. Ahora, pues abogados americanos que han trabajado con Garzón se hacen cargo y que han estado en numerosos casos de gran calado, como el de Julian Assange, y que por supuesto su fama no se debe a que conozcan a Garzón. Se han conocido a Garzón porque han participado en los mismos casos, pero vamos, no son gente que dependa de Garzón. Es más, intuyo que son mejores abogados que Garzón. Posiblemente Garzón tenga más contactos políticos. Pero bueno, ahora Maduro pues ha elegido a abogados que son extraordinariamente buenos, extraordinariamente comprometidos con las causas progres, y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo solo espero que se gaste en abogados toda la fortuna que ha robado y que tendrá escondida por ahí, lo que le quede después de la incautación que hizo Estados Unidos de 700 millones de dólares en activos que tenía en la República Dominicana el amigo Maduro. La estrategia, por lo que se ha desvelado hasta el momento y por lo que ha pasado en las sesiones preliminares del juicio al que se va a someter a Maduro, la estrategia pasa por, para empezar, negar la jurisdicción a los Estados Unidos. Soy el presidente el presidente en ejercicio de un país, por tanto usted no tiene derecho a someterme. No, usted no es el presidente en ejercicio de un país. El presidente electo es Edmundo González en esas elecciones que se hicieron según sus normas. Por tanto, usted está ocupando la presidencia, usted ha dado un golpe de Estado en toda regla para ocupar la presidencia, por tanto no es el presidente en ejercicio del país.
Y no creo yo que el tribunal pues vaya a aceptar ese tipo de impugnación, así que habrá que pasar después a lo que es la lista de cargos básicamente centrada en el asunto del narcotráfico, donde el gobierno, la fiscalía, por orden del gobierno americano, presenta las pruebas relativas a la implicación personal y directa de Maduro y de su régimen en lo que es el tráfico de cocaína, incluyendo la utilización del avión presidencial para llevar cargamentos. Interesante el documento de imputación, porque ahí figuran otras personas. Figuran no solo Maduro, su mujer, su hijo, también figura algún otro actor secundario del asunto, y figura Diosdado Cabello. Ojo, hemos abierto el bloque anterior y el programa comentando cómo ayer, hace pocas horas, Delcy Rodríguez se ha pulido al jefe de la contrainteligencia militar, que era un hombre fiel a Diosdado Cabello. Era un hombre que fue nombrado en agosto de 2024 en sustitución de otro que había, que era más próximo a Maduro que a Cabello. En esa purga de agosto de 2024 se cesó a 2 personas próximas a Maduro para llevar las 2 ramas de la inteligencia, y se nombró a 2 personas fieles a Diosdado Cabello, que fue quien se hizo con todo el poder después del fiasco de las elecciones presidenciales. Ahora Delcy Rodríguez se pule a uno de esos 2 fieles a Diosdado Cabello que fueron nombrados en agosto de 2024 y nombra en su lugar a uno de los que fue purgado en agosto de 2024, lo cual quiere decir que Diosdado Cabello ha quedado aislado dentro del régimen, y posiblemente estamos asistiendo a un tándem Vladimir Padrino, el jefe del ejército, Delcy Rodríguez, que es la que lleva con su hermano Jorge toda la parte civil del régimen, frente a Diosdado Cabello, que es, por lo menos hasta ahora, el ministro del Interior, pero intuyo que no va a serlo mucho tiempo. Insisto, Diosdado Cabello está en el mismo documento de cargos contra Maduro. Vladimir Padrino no está. Delcy Rodríguez no está. Así que tengo la intuición de que alguien en el régimen traicionó a Maduro, ha cobrado los 100 millones de recompensa y posiblemente vaya a cobrar los 50 millones de recompensa por Diosdado Cabello en un plazo no muy lejano. Bueno, ¿quién aconsejó a Trump utilizar a Delcy Rodríguez para la transición democrática en Venezuela? Pues parece ser que la CIA, según las informaciones que están saliendo. Un informe clasificado de la CIA presentado al presidente estadounidense Donald Trump antes de la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, concluyó que altos cargos del régimen chavista, especialmente la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, eran los mejores posicionados para garantizar la estabilidad si Maduro era removido del poder. Según ese análisis compartido con un grupo reducido del equipo de seguridad nacional de Trump, Rodríguez y otros dirigentes del chavismo tenían la capacidad de mantener el orden institucional, controlar a las Fuerzas Armadas y evitar un colapso del Estado, algo que a juicio de los analistas de inteligencia era menos probable en manos de la oposición. El documento influyó en la planificación del Estado del día después tras la caída de Maduro y la decisión de respaldar a Rodríguez como figura de transición en lugar de a líderes opositores sin apoyo real dentro de las estructuras de poder venezolanas, lo que según los analistas aportaría mayor seguridad a los intereses estadounidenses en Venezuela. Bueno, pues parece que la CIA dio un buen consejo. Imaginen ustedes que llega Trump y dice: a partir de mañana el presidente es Edmundo González. Bueno, pues tardarían 3 minutos en pegarle un tiro a Edmundo González, porque no controla nada, no controla el ejército, no controla la policía, todo eso está en manos de los chavistas. Con lo cual, pues hay que proceder a un desmontaje de eso antes de poder hacer el tránsito a un gobierno democrático y normal. Y además ese tránsito pues conviene que sea después de unas elecciones absolutamente libres, donde puedan participar los 8 millones de venezolanos que han huido del país y que no pudieron participar en las últimas elecciones, y donde pueda presentarse todo el mundo. Edmundo González es presidente simplemente porque a María Corina Machado la prohibieron, el régimen, ser candidata. Con lo cual, pues bueno, hay que hacer
unas elecciones verdaderamente libres y dar el paso a un gobierno democrático. Pero para poder llegar ahí y hacer esas elecciones hay que desmontar primero la estructura férrea del régimen, lo cual implica utilizar a los sectores más dispuestos a negociar para irse puliendo a los sectores menos dispuestos a negociar. ¿Quiénes son los sectores menos dispuestos a negociar? Pues para empezar, los que están en torno a Diosdado Cabello. Tras el fiasco de las elecciones presidenciales, se ejecutó una purga en los aparatos de seguridad de Maduro y quien tomó el control fue Diosdado Cabello a través de 2 hombres suyos que fueron nombrados en ese mes para llevar las 2 ramas de inteligencia. Ayer, hace pocas horas, Delcy Rodríguez ha destituido a uno de esos 2 hombres y ha puesto en su lugar a otro que ya estuvo en aquellas tareas antes y que era más fiel a Maduro que a Diosdado Cabello. Por tanto, alguien que, es de suponer, es más dispuesto a la apertura del régimen que lo que está Diosdado Cabello. Parece ser, está sin confirmar, pero todo apunta a ello, que ya ha habido enfrentamiento a tiros hace 2 días, el día de la juramentación de Delcy como presidenta encargada en ausencia de Maduro. Pues hubo ahí un enfrentamiento rarísimo a las puertas de la Audiencia Nacional. Parece ser que eran hombres de Cabello contra hombres de no Cabello. Por cierto, para llamarse Cabello es más bien tirando a calvo, pero bueno, pues los Cabellos contra los no Cabellos. Cruzaron ahí disparos. El régimen ha dicho que fue una confusión. Confusión. No hay más que ver las imágenes de Cabello en el acto de juramentación de Delcy para ver que si hubiera tenido una pistola la saca allí mismo y le mete 2 tiros a Delcy Rodríguez. El caso, parece que fue un buen consejo de la CIA a Trump, y la pregunta que se abre para después es, bueno, ¿y quién será el presidente cuando se hagan unas elecciones democráticas? Bueno, pues la respuesta es evidente. El presidente será aquel que los venezolanos elijan libremente en las urnas. Lo cual, dicho así, pues suena muy bien, pero en la práctica pues todos somos conscientes de que evidentemente el gobierno americano tendrá bastante que decir, en el sentido de que el gobierno americano preferirá apoyar por medios legales, dar respaldo a alguien que no les vaya a causar problema. En ese sentido, María Corina Machado, que es una mujer, aparte de enormemente valiente, pues también inteligente, ha empezado a mover ficha para posicionarse como candidata para esas elecciones, y ya ha sacado varios comunicados, pues alabando inmensamente a Trump, agradeciéndole la operación para detener a Maduro y además diciendo que Venezuela va a ser el más fiel aliado de los Estados Unidos. Pues yo creo que hace bien María Corina Machado, tiene que alejarse cuanto antes de los que dirigen la Unión Europea, que son tóxicos, y debe acercarse lo más posible a Donald Trump y respaldarle y pedir su respaldo. Por cierto, Edmundo González ayer puso un mensaje hablando de lo productiva que había sido su reunión con Felipe González. Por el amor de Dios, don Edmundo, aléjense de los personajes tóxicos, aléjense de todos los políticos europeos, no se reúnan con ninguno, no les dejen que les coman la oreja, olvídense, porque de verdad solo traen el mal la actual cúpula de la Unión Europea y los políticos europeos. Son gente que o bien está con las estrategias globalistas, o bien quedó descolgada hace mucho y ya no pinta nada y representa un mundo donde las cosas se movían de otra manera, caso de Felipe González. De verdad, no pierdan el tiempo con esa gente. Acérquense al gobierno de Trump, porque es el gobierno americano quien va a marcar el destino del hemisferio. No lo ocultan,
y quien va a dar su respaldo a aquel que en Venezuela les demuestre que, hombre, que no va a convertir Venezuela otra vez en un problema. En un problema en el sentido de otro gobierno bolivariano, otro gobierno que se dedique a cerdear con la Unión Europea para tocarle las narices a Trump. Eso no lo va a permitir el gobierno americano, por razones obvias. Yo tampoco lo permitiría. Entonces, bueno, pues de verdad, acérquense a Trump, cortéjenle un poquito y olvídense de los políticos periclitados o no periclitados de la Unión Europea, porque todos ellos son tóxicos. Bueno, hoy encuesta en El Mundo de Sigma 2 en el que el titular es que el PSOE está en su peor dato de la legislatura. Escuche. El PSOE obtendría su peor resultado de intención de voto en lo que va de legislatura, según la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Pedro Sánchez inició 2025 con una estimación de voto ligeramente superior al 27%, ya 4 puntos por debajo del resultado logrado en las elecciones de julio de 2023, que fue un 31,7%. Sin embargo, el sondeo actual sitúa al PSOE aún más abajo, en el 26,5% concretamente, lo que se traduciría en unos 107 escaños. El ganador de los comicios sería el Partido Popular, que alcanzaría el 32,7% de los votos y 141 diputados. En tercera posición se situaría Vox, ya que la formación de Santiago Abascal obtendría el 17,2% de los sufragios, equivalentes a 58 escaños. En conjunto, PP y Vox rozarían el 50% de los votos y se aproximarían a los 200 diputados. Muy lejos quedarían las fuerzas a la izquierda del PSOE. Sumar se desplomaría hasta los 13 escaños, mientras que Podemos apenas lograría 2 representantes. Bueno, pues hasta Sigma 2 certifica que Vox se dispara. Y digo hasta Sigma 2 porque Sigma 2 tiende a barrer en favor del bipartidismo y en favor de las opciones a la izquierda del Partido Socialista. El PSOE, si nos fijamos en la trayectoria de las encuestas de Sigma 2, pues el PSOE sigue bajando, Vox sigue subiendo y ojo, porque el Partido Popular baja también en las encuestas de Sigma 2, baja con respecto a lo que tenía en anteriores encuestas. Si nos fijamos en el 23J, es decir, en las elecciones de 2023, el Partido Popular sube pues menos de media docena de escaños, Vox pues se acerca, según Sigma 2, a duplicar sus escaños en estos momentos y el Partido Socialista pues perdería pues una quincena de diputados, casi. Aparte, los socios del PSOE también se despeñan. De todas las encuestadoras, pues Sigma 2 es una de las que menos da a la suma PP más Vox. Les sitúan en el entorno de los 200 escaños escasitos, mientras que el resto de casas de encuestas dan a Vox y a PP muy por encima de los 200, porque dan a Vox mucho más de lo que da Sigma 2. Pero bueno, ya digo que los valores absolutos dan igual. Lo importante es ver la tendencia en las encuestas. Y, por ejemplo, pues ¿cuánto le da ahora a Vox la encuesta de Sigma 2? ¿En intención de voto o en escaños? 58. 58. Hace un par de meses, 6 de noviembre, le daba 55. Hace un mes le daba 57, ahora le da 58. El Partido Popular hace 2 meses le daba 144. Hace un mes le da 143, ahora le da 141. Y el PSOE hace un par de meses le daba 110, hace un mes le daba 108 y ahora ¿cuánto le da? 107. Es decir, PP y PSOE a la baja, Vox al alza. Esa es la tendencia en todas las encuestas, también en Sigma 2, independientemente de los valores absolutos que estén dando.
Eh, bueno, a mí personalmente 100 escaños para el PSOE me parece un escándalo en el sentido de me sobran los 100. No comprendo que pueda votar todavía gente al Partido Socialista, salvo los que tengan cargo remunerado, que esos evidentemente votan en favor de sus garbanzos. Pero todos los demás, o sea, que a estas alturas se pueda votar a un partido tan mentiroso, tan guarrete en lo sexual, tan ladrón, tan traidor a España, que pueda haberse todavía gente votándole, vamos, es para hacérselo mirar. Ahora intenta Pedro Sánchez sacar la cabecita con lo de Venezuela para ver si, dice, de todos los gobiernos europeos es el que se ha posicionado más en contra de Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos le entra por un oído, le sale por el otro, y a nadie le importa ya tampoco en España lo que diga Pedro Sánchez en torno a Venezuela. Y mira que es triste tener que reconocer eso, porque deberíamos ser nosotros los que estuviéramos ahí de punta de lanza, participando en las negociaciones para la transición democrática y haciendo de colaborador de Estados Unidos en esa transición democrática. Deberíamos ser nosotros uno de los actores principales. Y no somos nada, gracias a este gobierno repelente. En fin, los españoles nos empeñamos en dilapidar las riquezas que tenemos. No usamos nuestra riqueza en forma de relaciones internacionales, no usamos las riquezas que tenemos en el subsuelo porque está prohibido extraerlas, no usamos el agua, que es una fuente de riqueza, y preferimos tirarla al mar antes que llevarla a Almería para que en los invernaderos produzca dinero. Estamos gobernados por gente que nos quiere pobres e irrelevantes y paletos. Bueno, afortunadamente les queda poco según las encuestas. Lo único, pues voy a encender una velita para ver si Sánchez aguanta hasta 2027, porque cuanto más aguante, más cerca de la extraparlamentarización estará el PSOE, y por lo menos, pues cuando Sánchez se vaya nos dejará algo positivo, que es acabar con el partido más tóxico de nuestra historia democrática, el Partido Socialista Obrero Español, que ha sido tóxico desde que se fundó hace más de un siglo. Bueno, cuando uno tiene un producto y ese producto es una basura, pues la tentación de todos los gerentes, ¿cuál es? Cambiar el envase, modificar el marketing. No vendemos nuestras napolitanas de chocolate. Bueno, pues entonces habrá que hacer una mejor campaña de publicidad. Oiga, a lo mejor habría que plantearse si es que las napolitanas de chocolate están buenas las que hacemos nosotros. A lo mejor es que son una perfecta basura. No, nada, cambiamos el envoltorio y arreglado. Bueno, los de Junts están en estos momentos en esa situación. Y para cortar el paso de Alianza Catalana van a nombrar nuevo portavoz. Chaps. Salvador Vergés es el nuevo portavoz con el que Junts trata de contener el auge de Alianza Catalana y el liderazgo de Sílvia Orriols. La erupción de esta formación ultranacionalista ha obligado a Junts a reajustar su estrategia más allá del debate sobre inmigración. Los neoconvergentes, tradicionalmente contrarios a lo español, un rasgo estructural del nacionalismo catalán, han optado por exhibir ahora ese rechazo con menos disimulo para frenar la fuga de su electorado más identitario hacia Alianza. En este contexto se entiende el nombramiento de Vergés como portavoz parlamentario en situación del perfil más institucional de Albert Batet. Empresario procedente del ámbito municipal y figura en ascenso dentro del partido, Vergés ha ganado peso por su defensa del mundo rural y por su implicación en asuntos simbólicos como el traspaso de Rodalies, además de ejercer como interlocutor clave para numerosos alcaldes. Sin embargo, su rasgo más distintivo es su marcado posicionamiento anti-español, tanto identitario como lingüístico. Vergés es conocido por negarse a intervenir en español y por rechazar iniciativas redactadas en esta lengua. Bueno, les está subiendo Alianza Catalana, que es una especie de cosa donde, no sé, yo la verdad es que tengo que hablar un día con Romerales para ver exactamente cuál es su relación con la alcaldesa de Ripoll, porque no sé, yo creo que hay un tufillo rarete en torno, detrás del ascenso de este partido. Pero bueno, dejando al margen mis conspiranoias, Alianza Catalana, con la alcaldesa de Ripoll, pues está subiendo como la espuma, con un doble mensaje contra la inmigración musulmana y mensaje contra lo español y los españoles.
Es decir, partido independentista, furibundamente independentista, que de hecho está pidiendo esa multa a los comercios en Barcelona por no rotular en catalán y tal, está presentando denuncias y al mismo tiempo, pues fuertemente anti-inmigración musulmana. Con lo cual, pues está llevando todo el voto de Junts, de RC. No, ojo, no solo el voto, se está llevando militantes. Ojo, no solo militantes, se está llevando cargos, concejales, alcaldes, que se están pasando a Alianza Catalana. En realidad, Alianza Catalana, pues es un partido monopersonal que depende de la alcaldesa de Ripoll. Si mañana la alcaldesa de Ripoll dijera, pues ahora me he aburrido de la política, me voy, pues Alianza Catalana se disuelve como un azucarillo. No tiene una estructura de partido detrás, es un producto de marketing. Y bueno, pues ante eso, ¿qué es lo que hace Junts? Pues coge y dice, tenemos que reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Pues vamos a endurecer nuestro discurso contra la inmigración y nuestro discurso contra lo español y los españoles. Y entonces nombran pues a un nuevo portavoz. Pero ya lo he dicho antes, Junts pues es un partido que es una basura. Es un partido dirigido por un señor que ahí anda en Bélgica, fugado de la justicia. Es un partido de perfectos ladrones que han usado el dinero de los catalanes en vez de para mantener abiertas urgencias en los hospitales, pues para nombrar embajadores catalanes y colocar cargos en todas partes y pues eso, abrir delegaciones de la Generalidad por el mundo, mantener a Puigdemont allí en Bélgica, en fin, son traficantes del poder y eso, pues, hombre, hace mucho tiempo que ha acabado con el prestigio que pudiera tener Junts. Además, si embarcas a un pueblo en una cosa como vamos a la independencia y la vamos a conseguir en 3 minutos y luego al final pues todo queda en nada, pues caramba, a la gente no le gustan los que dan el gatillazo. ¿Qué quiere que les diga? En fin, si te pones, te pones, y si no, pues no te pongas. Y habéis destrozado familias, habéis lanzado a gente al radicalismo más asquerosete, les habéis convertido en hooligans y todo al final para nada, con lo cual, pues bueno, algunos de esos mismos a los que radicalizasteis os miran y dicen, pero panda de pedorros, al final resulta que nos vendisteis a todos para poder aquí negociar con Sánchez y conseguir prebendas personales, y tu mujer, Puigdemont, ahí en un programa de radio en no sé dónde, que no escucha ni el tato, pero se lleva miles de euros al mes. Oiga, qué mal, ¿no? Junts es ya un partido periclitado, con lo cual, pues bueno, ¿que quieren nombrar nuevo portavoz? Pues extraordinario, pero si estás compitiendo en el mercado de las napolitanas de chocolate y tu producto es una caca, por mucho que le pongas un papel de celofán, seguirá siendo una caca y no vas a vender ni un colín. Bueno, les decía que los movimientos que se están produciendo en la política española pues tienen sus peculiaridades derivadas de nuestra situación concreta, pero son movimientos que responden a mareas de fondo en todo el mundo y el soberanismo avanza como un cohete pues en muchos países europeos. Por ejemplo, hoy tenemos sondeos de Alemania y de Austria. Escuchen. El soberanismo gana terreno en Alemania y Austria. La alternativa para Alemania, conocida como AfD, consolida su liderazgo y amplía su ventaja según la última encuesta del Instituto GMS. El partido de Alice Weidel alcanza el 27% de intención de voto, 3 puntos por delante de la CDU, que se sitúa en el 24%. El sondeo confirma una tendencia sostenida en el Parlamento alemán. La AfD se afianza en cabeza mientras los partidos tradicionales continúan perdiendo apoyo. El SPD mejora levemente hasta el 15%, los verdes permanecen estancados en el 12% y la izquierda retrocede un punto aunque conserva el 10%. En Austria el avance es aún más contundente. El FPO lidera con un 37,5% de intención de voto, según el promedio de encuestas actualizado el 5 de enero de 2026. El resultado supone un incremento de más de 8 puntos respecto a las legislativas de
del 2024 y consolida el FPÖ como primera fuerza con amplio margen. El desplome del bipartidismo es evidente. El OVP cae al 19% y el SPO desciende hasta el 17,9%. Miren ustedes a su alrededor. Portugal, Italia, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido. En todos los países europeos, bueno, hay alguna excepción, está subiendo el soberanismo como la espuma. Pues es normal, si es que los problemas de Occidente, y en particular de Europa, y en particular de la Unión Europea, pues tienen bastante que ver en unos países con otros. La estafa climática con la que nos están sangrando lo que les ha dado la gana durante años, la invasión migratoria brutal con todos los problemas derivados de carencia de vivienda, decaimiento de los servicios públicos, incremento de la inseguridad en las calles, la Agenda 2030 con todas sus mamarrachadas diversas, el cierre de sectores productivos enteros, con el empobrecimiento de las clases medias. Todo eso es común en toda Europa. Y estamos en España, pues lógicamente, en un entorno bastante unificado con el resto de Europa. Así que aquí, pues no podíamos ser menos. Igual que en otros países, pues están esos partidos creciendo, y por supuesto que el tapón que se intenta montar con coaliciones entre populares y socialistas en otros países, pues no va a funcionar. Pues en España exactamente lo mismo. Si alguien todavía no se ha hecho a la idea de que en el siguiente gobierno va a estar Vox, o de que el siguiente gobierno va a estar condicionado por Vox, pues que se vayan haciendo a la idea, porque va a ser así, es que no puede ser de otra forma, porque no vamos a continuar siendo la excepción. Se está encargando Sánchez de acabar con esa excepción hispana y el Partido Socialista va a desaparecer aquí, como ha desaparecido en otros países. El Partido Popular haría bien en hacerse esa idea y en romper cuanto antes su coalición de gobierno con los perdedores en Bruselas. Eso sí que es una coalición de perdedores. Si quiere sobrevivir el Partido Popular Europeo, tiene que romper amarras con un Partido Socialista que va camino de la desaparición absoluta. Toda la internacional progre está colapsando, y ya con la caída de Venezuela y esperemos que la de Irán, el proceso se va a acelerar. Bueno, hoy estoy particularmente pesado. Me he pasado 7 minutos de las 8. Pausa publicitaria y vamos a las 8, a las noticias de las 8.